Hola a todos mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de luz y buenas vibras. Hoy, como ven por el título, vamos a sumergirnos en un tema que nos toca a muchos, un tema que a veces se siente como una losa, algo que nos pesa demasiado. Vamos a hablar de esa carga que sentimos, de esas responsabilidades, de esos sueños que a veces se sienten inalcanzables, de esas expectativas, las nuestras y las de los demás. Y sí, sé que el título es un poco intenso, pero es que la vida, a veces, lo es, ¿verdad? Pero no se preocupen, porque este no va a ser un vídeo de lamentos, sino de comprensión, de autocompasión y sobre todo, de herramientas para aligerar esa carga. Así que si te has sentido abrumado últimamente, si sientes que el mundo está sobre tus hombros, quédate conmigo porque creo que este vídeo te va a ser de gran ayuda. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a este canal. Aquí hablamos de cosas que nos importan, de crecimiento personal, de cómo navegar las aguas a veces turbulentas de la vida, y tu suscripción significa mucho para mí y para todos nosotros. Hoy vamos a desgranar esa frase que resuena en el título: "Rota, esta carga me pesa demasiado". Y sí, muchos de nosotros hemos sentido eso en algún momento, ¿verdad? Esa sensación de no poder más, de que las responsabilidades se apilan hasta el cielo, de que la presión social, familiar, incluso la que nos autoimponemos, nos aplasta. Vamos a empezar por entender de dónde viene esta sensación. Muchas veces, esta carga se compone de varias cosas. Por un lado, están las expectativas. Las expectativas que tenemos de nosotros mismos, esas metas ambiciosas que nos marcamos, que a veces son saludables para motivarnos, pero otras veces se vuelven una fuente de estrés y frustración cuando no las alcanzamos tan rápido como quisiéramos. Y luego están las expectativas de los demás, de la familia, de los amigos, de la pareja, incluso de la sociedad en general. A veces sentimos que tenemos que cumplir con ciertos roles, con ciertos estándares, y eso puede generar una presión enorme. Otro componente importante de esta carga son las responsabilidades. Desde las más cotidianas como el trabajo, los estudios, las finanzas, el cuidado de la casa, hasta las más profundas, como el cuidado de un ser querido, la crianza de los hijos, o incluso la responsabilidad de ser una buena persona, de hacer lo correcto. Todas estas cosas, si bien son parte fundamental de la vida y nos dan propósito, cuando se acumulan y se sienten fuera de control, pueden convertirse en un peso insoportable. Y no podemos olvidarnos de los problemas inesperados. La vida nos lanza curvas, ¿verdad? Un despido, una enfermedad, una crisis personal o familiar. Estos eventos pueden multiplicar nuestra carga de la noche a la mañana, dejándonos sintiéndonos completamente sobrepasados. Pero, ¿qué hacemos cuando esta carga se vuelve demasiado? Lo primero y más importante es reconocerlo. No podemos abordar un problema si no somos honestos con nosotros mismos sobre su magnitud. Aceptar que nos sentimos pesados, que estamos luchando, es el primer paso para poder sanar y avanzar. No hay vergüenza en sentirse así. De hecho, es una señal de que estamos viviendo, de que estamos enfrentando la vida con todas sus complejidades. Una vez que hemos reconocido la carga, ¿cómo empezamos a aligerarla? Aquí es donde vienen las estrategias, las herramientas. Y créanme, no hay una solución mágica, sino un conjunto de prácticas que, aplicadas con constancia, pueden marcar una gran diferencia. La primera estrategia que quiero proponer es la gestión de expectativas. Sí, esas expectativas que tanto pesan. Tenemos que aprender a ser más compasivos con nosotros mismos. Pregúntate, ¿son estas expectativas realistas? ¿Son realmente mías o son impuestas? A veces reajustar nuestras expectativas a la realidad, o simplemente permitirnos ser suficientemente buenos, puede liberar una gran cantidad de peso. No se trata de conformarse, sino de ser amables con nuestro proceso. El camino no siempre es lineal, y está bien. Otra herramienta fundamental es la priorización. Cuando sentimos que todo nos pesa, solemos sentirnos abrumados porque intentamos hacer todo a la vez. Hay que aprender a distinguir lo urgente de lo importante y a veces, lo que es simplemente secundario. ¿Qué es lo que realmente necesita mi atención ahora? ¿Qué puedo delegar? ¿Qué puedo posponer? Hacer una lista no de todo lo que tenemos que hacer, sino de las 3 cosas más importantes para hoy, puede ser increíblemente liberador. Y si un día solo puedes hacer una, eso es un éxito. La comunicación es otra pieza clave.
Muchas veces sentimos que llevamos el peso solos porque no hablamos de ello. Compartir nuestras cargas con personas de confianza puede ser un alivio inmenso. No siempre buscan soluciones, a veces solo necesitamos ser escuchados. Habla con tu pareja, con un amigo, con un familiar. Y si sientes que la carga es demasiado pesada para compartirla con tu círculo cercano, considera buscar ayuda profesional. Un terapeuta puede ofrecerte herramientas y un espacio seguro para procesar tus emociones y encontrar estrategias de afrontamiento. No hay nada de malo en pedir ayuda, de hecho es un acto de valentía y autocuidado. También es crucial aprender a decir que no. Esta es una habilidad que a muchos nos cuesta, pero es esencial para proteger nuestra energía y nuestro tiempo. Si ya te sientes sobrecargado, aceptar una nueva responsabilidad o compromiso solo va a añadir más peso. Aprende a establecer límites saludables. Decir que no te convierte en una mala persona, te convierte en alguien que valora su propio bienestar. Además de estas estrategias de gestión, es importante cuidar de nuestro bienestar físico y mental. Esto suena a cliché, lo sé, pero es la base sobre la que construimos todo lo demás. Dormir lo suficiente, comer de forma saludable, hacer ejercicio regularmente incluso si es solo una caminata corta, y dedicar tiempo a actividades que nos relajen y nos recarguen, como leer, escuchar música, meditar o pasar tiempo en la naturaleza. Estas prácticas no son un lujo, son una necesidad. Cuando nuestro cuerpo y nuestra mente están cuidados, somos mucho más capaces de enfrentar las cargas, de gestionarlas, e incluso de disfrutar del camino. Quiero hablar también de la autocompasión. No solemos ser nuestros peores críticos. Nos exigimos perfeccionismo y cuando fallamos nos castigamos. La autocompasión es tratarte a ti mismo con la misma amabilidad y comprensión que le ofrecerías a un amigo que está pasando por un momento difícil. Reconoce tu dolor, tus luchas y acéptalas sin juzgar. Recuerda que eres humano, y que la imperfección es parte de la experiencia humana. Y algo que a veces olvidamos es la importancia de celebrar los pequeños logros. Cuando estamos enfocados en la carga, es fácil pasar por alto los avances que hacemos. Tómate un momento cada día para reconocer lo que has logrado, por pequeño que parezca. ¿Lograste hacer esa llamada difícil? ¿Terminaste esa tarea que venías posponiendo? Celébralo. Estos pequeños reconocimientos nos dan la energía y la motivación para seguir adelante. Finalmente hablemos de perspectiva. A veces cuando estamos inmersos en la carga, perdemos la capacidad de ver el panorama general. Trata de recordar momentos en los que has superado dificultades antes. Tú eres más fuerte de lo que crees. Y considera que muchas de las cosas que nos pesan hoy, en el futuro, pueden parecer pequeñas o incluso haber sido lecciones valiosas. En resumen, mis amigos, esa carga que sentimos, esa que nos pesa demasiado, no tiene por qué ser nuestra compañera eterna. Hemos explorado la naturaleza de esta carga, desde las expectativas hasta las responsabilidades y los imprevistos. Y lo más importante, hemos descubierto estrategias para aligerarla, gestionar nuestras expectativas, priorizar nuestras tareas, comunicarnos abiertamente, aprender a decir que no, cuidar de nuestro bienestar físico y mental, practicar la autocompasión y celebrar nuestros logros. Ha sido un viaje profundo y, espero, esclarecedor. Gracias de todo corazón por acompañarme en este vídeo, por dedicar su tiempo y su energía a reflexionar sobre estos temas importantes. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Se han sentido identificados con esta carga? ¿Qué estrategias les han funcionado para aligerarla? Por favor, déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Su experiencia y sus reflexiones son muy valiosas para mí y para toda la comunidad de este canal. Y si este vídeo les ha aportado algo, si les ha hecho reflexionar, o les ha dado una herramienta útil, por favor, demuéstrenlo con un me gusta. Compartan este vídeo con aquellas personas que creen que podrían beneficiarse de él. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Cada acción de ustedes me impulsa a seguir creando contenido que espero aporte valor a sus vidas. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden que no están solos en esto. Un abrazo enorme.